Hola, mi nombre es José Vicente Sanz y vamos a ver en este vídeo las herramientas de dibujo 2D, de 2 dimensiones, lo que serían las líneas, splines, etc. Lo primero que vamos a hacer es irnos al espacio de trabajo y lo vamos a poner en el modo Design. ¿Por qué? Porque de esta manera, a través del ribbon, nos van a salir unas herramientas en forma de iconos que nos van a facilitar bastante la creación o la edición en este caso, de splines. Entonces nos vamos a modelado básico y si os fijáis tenemos aquí dos grandes grupos. Tenemos el grupo para crear objetos 2D, lo que serían líneas, con una selección de las spline o líneas que más se suelen utilizar. Y luego aquí tenemos también otra selección de objetos, en este caso 3D, objetos ya con volumen, que son también los que más se suelen utilizar. Si nosotros luego nos vamos aquí a las pestañitas, también tenemos exactamente lo mismo, solo que aquí hay más cosas, porque no solo están los objetos en 3D, también tenemos las primitivas estándar, las extendidas, etc. Y a decir verdad hay bastantes que, bueno, que no se suelen utilizar poquito. Realmente de aquí hay una selección, digamos, de las que más se suelen utilizar y yo creo que es una selección muy acertada. Pero vamos a irnos a ver las líneas, las spline, y vamos a empezar con, digamos, la más básica, que sería el texto, que nos permite crear un texto. Voy a hacerlo desde la vista front. Voy a cerrar esta ventana. Esto ya es manía mía. Es un texto que no tiene volumen, pero nos permite cambiar la tipografía, nos permite cambiar el tamaño de la letra, si lo queremos más grande, más pequeño, el texto, que lo añadimos aquí. Y podemos escribir lo que queramos. Pero esto, a la hora de la verdad, no tiene volumen. Es un texto que es una spline que no tiene ningún volumen. Y en el render obviamente no saldría. Ninguna spline, ningún objeto 2D tiene volumen. Entonces siempre necesita de algún modificador, como los que tenéis aquí, para extruirlo, hacerle un bevel o un lathe, un sweep. Necesitamos siempre alguno de estos modificadores, por ejemplo, la extrusión, el bevel, para darle volumen, para darle esa tridimensionalidad que necesitamos. Aquí tenemos que buscar el amount, aquí está, la altura en este caso, y simplemente es modificar los parámetros para conseguir lo que nosotros queremos. Esto con el texto. También es cierto que las nuevas versiones de 3ds Studio Max han añadido una herramienta mucho más completa para crear texto más fácil, un poquito más rápido que haciéndolo de esta manera, que es el Text Plus, que al fin y al cabo es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo, solo que ya viene incluido en la extrusión, digamos, como herramienta. Simplemente tenemos que darle el amount, aquí la extrusión, y luego también se pueden añadir una serie de efectos. Bueno, tenemos exactamente lo mismo, la tipografía, el tamaño, exactamente las mismas herramientas que teníamos con el texto, como spline, pero además combinado con la herramienta de biselado, si lo queremos con un bevel. Fijaros cómo de forma automática ya me genera un biselado que yo puedo aquí modificar de muchas maneras. Es una forma mucho más rápida de trabajar el
el texto, porque al fin y al cabo si queremos un texto con volumen, pues poner la spline y luego hacer la extrusión o el bevel. De esta manera, si utilizamos el Text Plus, pues digamos que lo hacemos mucho más rápido. Voy a eliminar estos dos objetos. Luego tenemos una serie de objetos como por ejemplo el rectángulo, que no tiene mayor secreto porque es simplemente que nos hace un rectángulo, con la única particularidad que tiene, pues puedo suavizar las esquinas y ya está, prácticamente pues no tiene ningún secreto. Y tenemos el arco, tenemos para hacer círculos, elipses, etcétera. Bueno, distintas formas, un huevo, donuts. Son formas muy básicas y muy simples, pues para generar algún tipo de... Por ejemplo, si quiero aquí, por ejemplo, un perfil en forma de T, simplemente le damos aquí, hacemos la T y obviamente luego le ponemos una extrusión y ya lo tenemos. Tenemos un perfil pues en forma de T para una viga o algún objeto de ese tipo. Y luego un objeto que no han añadido aquí y que, bueno, que en algunos casos puede resultar interesante es, vamos aquí al panel crear y dentro de los shapes vamos a irnos a splines, porque al fin y al cabo las splines es lo mismo que tenemos aquí, lo tenemos aquí. Hay una que es interesante de las últimas versiones de Max, que es el freehand, que podemos dibujar a mano alzada dentro del visor. Entonces podemos hacer una línea y es prácticamente la única línea que podemos dibujar correctamente desde una perspectiva, porque normalmente siempre que dibujamos algo, una spline sobre todo, lo tenemos que dibujar desde una vista ortonormal, porque en las vistas en perspectiva no acaba de funcionar bien. Si os fijáis, bueno, lo pone siempre en el plano del suelo y no le podemos dar, la única forma de darle altura es dibujando, por ejemplo, desde una vista front o una vista left. Obviamente freehand pues funciona muy bien también desde cualquier vista. Bien, pues básicamente estos son las splines. Vamos a ver en más profundidad lo que sería la línea. Voy a borrar todo lo que tengo aquí para hacer espacio. Y vamos a seleccionar línea. Línea en realidad es lo que sería una spline editable. A medida que yo voy dibujando, pues voy creando una línea que luego va a tener vértices, aristas, etcétera, y que voy a poder editar. Lo primero que suelo verificar o ver que está correcto es que cuando nosotros vamos aquí al método de creación, a mí me gusta tenerlo siempre en el modo inicial, me gusta tenerlo como corner y la opción de drag type lo pongo en Bezier. Eso significa que cuando yo pincho y luego arrastro, o sea, tenéis que pinchar y arrastrar sin soltar, pincháis y arrastráis, cada vez que yo arrastro me va a generar una curva. Voy a cerrar esto a ver si me deja. Pero si yo simplemente pincho sin arrastrar, me va a generar unas líneas que son rectas. Los vértices no van a tener ningún tipo de curva. Y siempre lo que me va a pedir Max, lo que para Max es, digamos, más importante es que la línea, la spline, esté cerrada. Por lo tanto, yo siempre la tendencia es a volver a cerrar la línea al primer vértice que he creado. Entonces, de esta manera yo puedo dibujar distintos objetos simplemente o bien haciendo líneas rectas o bien arrastrando para hacer líneas curvas. Si yo quiero salir de la herramienta, estoy dibujando y quiero dejar de dibujar, la forma de hacerlo es con el botón de la derecha del ratón. En el momento en que yo pincho, ya dejo de dibujar y ya esa línea se queda abierta, o
O la otra opción es cerrando la spline y así ya termino también el dibujo. Voy a deshabilitar la rejilla que vemos de fondo con la letra G, porque así vamos a poder ver mucho mejor lo que voy haciendo. Si yo selecciono cualquiera de estas splines que he dibujado, por ejemplo, voy a seleccionar esta de aquí. Si quiero modificar algo de esta spline, imaginaos que yo quiero eliminar algún vértice o cambiar alguna arista o algo, lo que tengo que hacer es irme al panel modificar y vais a ver que dentro de la spline, dentro de la línea, tengo lo que se llaman los subobjetos. Tengo los vértices, que son cada una de las esquinas, los segmentos, que al fin y al cabo es lo que une cada una de las esquinas, lo que une cada uno de los vértices, y luego tengo la spline. Digamos, la spline serían los subobjetos que forman la línea. En este caso, esta línea solo tiene una spline, pero podría tener varias. Bien, si nosotros, cuando estamos dibujando, voy a crear otra línea, a medida que vamos dibujando, llega un momento en que nos damos cuenta de que hemos hecho algo mal. Si le doy a Control Z no voy a poder rectificar, porque Control Z no funciona con esta herramienta. La forma correcta de volver hacia atrás es con la tecla de retroceso, justo la que está encima de Enter. Entonces, si yo le voy dando a retroceso, va deshaciendo todos los pasos que yo he hecho. Entonces luego los puedo volver a rehacer y seguir con mi dibujo. Vamos a irnos otra vez a la herramienta, vamos a irnos a la opción de modificar y vamos a ir viendo todas las opciones que tenemos dentro de las splines. Y vamos a empezar con la primera, que es la opción de rendering. Rendering nos permite hacer que este objeto se convierta en un objeto renderizable. Por defecto, ninguna spline, ningún objeto 2D, por sí solo, si no añadimos algún modificador de estos, por sí solo no es renderizable. Pero si yo activo esta opción, le voy a decir que sea renderizable y también que lo quiero visualizar en el viewport, me lo representa dándole un grosor, como un tubo. Ahora mismo tiene 1 metro de radio, pero le puedo dar más. Voy a hacer un poco más grueso. Y de esta manera puedo controlar el grosor que tiene este objeto, que en este caso sí que aparecería en el render. ¿Por qué? Porque primero le he dicho que sea renderizable y también le estoy diciendo que lo puedo ver en el visor. Si no estuviera esto activado, ni lo vería, ni saldría en el render. Tenemos varias opciones. Tenemos la opción radial, pero también tenemos la opción rectangular. Le puedo decir que tenga una sección rectangular. Eso quiere decir que le puedo dar una forma de este tipo, con una sección rectangular. Y le puedo cambiar la relación de aspecto, incluso lo puedo rotar. Y es una herramienta bastante interesante. Voy a desactivarlo para seguir explicándoos el resto de herramientas. Y esto lo cerramos. Luego tenemos la interpolación. Esto lo vamos a notar sobre todo, obviamente, en las zonas que son curvas. Cuando nosotros tenemos una zona que es curva, de hecho voy a hacer lo siguiente, voy a coger y voy a partir de un círculo. Lo tengo aquí, voy a crear un círculo. Y este círculo, estoy ahora en el panel modificar, también tenemos la opción tanto de rendering, que la estáis viendo aquí ahora. Yo podría aquí activar la opción para que se convierta en un objeto renderizable. Lo mismo que pasaría con la spline.
Esto lo voy a desactivar porque lo que quiero explicar ahora es la interpolación. La interpolación ahora mismo está en 6. Eso significa que si yo hago zoom, estáis viendo que realmente no es un círculo. En realidad es un polígono pues, de muchas caras. Si yo le pongo la interpolación a 0, es un cuadrado. Eso significa que mi círculo solamente tiene 4 polígonos, 4 caras. Y a medida que yo vaya aumentando la cantidad de interpolación, cada vez va a ser más suave esos bordes. Va a haber cada vez más polígonos, más caras en el polígono, y va a dar la sensación de que es más círculo, que el círculo realmente es vectorial, pero en realidad no, es un polígono. Entonces hay que dar, en un momento dado, si vemos que la interpolación que nos viene por defecto en la spline es muy poquita, pues ya sabemos que aquí se lo podemos dar. Eso mismo lo tenemos aquí. Si vemos, por ejemplo, aquí abajo, que esto le falta detalle, pues simplemente es ir añadiendo interpolación hasta conseguir el detalle que queramos. Obviamente hay que llevar mucho cuidado de no poner aquí un número muy alto, porque si no, luego cuando hagamos extrusión, etcétera, eso se convertirá en polígonos y tenemos que llevar cuidado con la cantidad de polígonos. No podemos poner la cantidad de polígonos, no es un recurso muy limitado. Y continuamos, vamos a continuar, porque aquí tenemos las herramientas de selección. Simplemente lo mismo que tenemos aquí, que tenemos vértices, segmentos y spline, también lo tenemos aquí en forma de iconos y pues tenemos algunas opciones para hacer grupos de selección, etcétera. No es una herramienta excesivamente utilizada, pero sobre todo los grupos de selección de vértices, etcétera, pero bueno, está aquí y en principio, bueno, vamos a pasar a la siguiente herramienta, que yo creo que es mucho más potente y más importante, que es el Soft Selection. El Soft Selection me permite, en este caso, aquí tengo pocos vértices y no se va a notar tanto. Voy a crear una línea, pero necesito que sea mucho más pequeña. Y que tenga, cuanto más vértices mejor. Yo creo que así lo vamos a ver mucho mejor, más o menos algo así. Volvemos al Soft Selection con vértices y voy a seleccionar este vértice de aquí, por ejemplo. Y voy a activar el Soft Selection. Voy a aumentar la distancia y al ir aumentándole la distancia, ¿veis cómo está cambiando de color? Los vértices que están más cerca del vértice que tengo seleccionado van a estar de un color más rojizo y a medida que nos alejamos van a ir pasando por verde hasta azul. Y esto significa que si yo muevo este vértice, el resto de los vértices se van a ver afectados, se van a ver arrestados. Es como si tuviera un campo magnético y esto me permite hacer este tipo de deformación. Si desactivo el Soft Selection y muevo el vértice, pues solamente se me moverá el vértice que yo he seleccionado. Y ya vamos a pasar a la última pestaña, que yo creo que es la más potente de todas, que es donde tengo las herramientas para modificar la geometría, o en este caso los vértices, las aristas, etcétera. Tenemos aquí la opción de Attach, que me permitiría atachar distintas splines, eso lo veremos más adelante en un ejercicio, pero lo que quiero ver es todas estas herramientas que tenemos aquí. Tenemos la herramienta Insert, que me permite añadir un vértice nuevo en el lugar que yo quiera. Si pinchamos y yo quiero añadir un vértice aquí o quiero añadir un vértice aquí, tengo esta herramienta que me permite
convertir cualquiera de los vértices seleccionados en el primer vértice. El primer vértice simplemente es el primero que hemos creado, donde hemos empezado a dibujar el objeto. Pero si yo necesito que sea, por ejemplo, el primer vértice sea este, fijaros que el primero es el que está coloreado de amarillo, los demás son blancos, pues le doy aquí y me lo convierte este en el primer vértice. Esto para algunas, si queremos hacer, por ejemplo, que una spline sea el recorrido de una cámara y que esto sea el principio y el final, pues sería una opción para marcarle cuál es el principio de la spline y cuál es el final. Luego tenemos la opción de fusionar, que lo que hace es, si yo selecciono dos o más vértices, me los fusiona en el mismo espacio. No significa que lo haya convertido en uno solo. En realidad siguen estando los dos, solo que están en el mismo espacio. Simplemente los ha juntado, pero no los ha soldado. Si yo quisiera soldar, tendría que utilizar esta opción, que es el weld. Normalmente el weld suele utilizarse conjuntamente con el fusionar. ¿Por qué? Pues si el weld yo pincho, el radio de acción, si os fijáis, al ser muy pequeño, pues no me está fusionando, no me está soldando estos dos vértices, porque están muy separados. Pero si los fusiono y luego le doy a weld, como están en el mismo sitio, pues obviamente no les queda más remedio que quedarse pegados, que soldarse. Bien, luego, básicamente yo creo que de todas las herramientas que tenemos aquí, las dos siguientes son también muy importantes, más que las que estoy obviando porque se utiliza mucho menos. Es el fillet y el chamfer. El fillet, vamos a coger un vértice cualquiera, este por ejemplo, nos permite hacer un chaflán, nos redondea la esquina, el vértice. Y luego el chamfer pues hace algo parecido, pero sin redondearlo, simplemente es como si duplicase el vértice. Y yo creo que estas son las herramientas más importantes que tenemos a la hora de manipular los vértices y luego los segmentos, que prácticamente tienen las mismas herramientas o muy parecidas, o incluso menos si os fijáis. Y luego ya dentro de Spline pues podemos hacer muchas menos operaciones. Las booleanas, que esto es una cosa que veremos en un ejercicio, y poco más, así que creo yo que es importante para temas de infoarquitectura.